el Ministerio Conceptos Financieros Crown presenta las finanzas y la Biblia. Bienvenido a la última lección de nuestra serie. Vamos a repasar lo que hemos cubierto hasta ahora. En la lección 1 aprendimos que Dios es el dueño de todo. La Biblia nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestra responsabilidad es ser mayordomos o administradores fieles de las propiedades que el Señor nos ha confiado. También aprendimos que debemos trabajar duro, pero con mucha excelencia, aunque tenemos que balancear el trabajo con el descanso. En la lección 2 aprendimos la importancia de buscar consejo de Dios, de nuestro cónyuge y de gente piadosa y con experiencia a la hora de tomar decisiones financieras. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. También hablamos de cómo gastar el dinero con sabiduría y lo que enseña la Biblia sobre cómo evitar las deudas. En la lección 3, quiero que recuerde que aprendimos que tenemos que desarrollar un carácter generoso, desinteresado, amante del Señor y de su reino, sabiendo que el dador realmente se beneficia muchísimo más que el que recibe. Hechos 20:35 afirma: recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Las Escrituras también nos alientan a ahorrar para las necesidades futuras, pero cuidado, no vaya a caer en la avaricia. En esta lección, el primer tema que vamos a exponer es lo que Dios dice sobre la honestidad. Permítanme hacerles unas cuantas preguntas. Si cuando usted va a comprar algo y le dan cambio de más, ¿usted devuelve el cambio? ¿Usted devuelve lo que le dieron extra? ¿O usted lo toma como una de estas bendiciones de Dios para su vida? ¿Alguna vez ha tratado de vender algo y se ha sentido tentado a no decir toda la verdad por miedo a perder la venta? Una más. ¿Qué es lo que usted piensa sobre el usar programas de computadoras o música que son piratas? ¿Y qué hay del soborno? ¿Qué cree usted con respecto a sobornar a las autoridades para que los trámites que usted está haciendo lleguen a un buen término? ¿O los equipos que usted compra en el exterior puedan ser entrados a su país a través de la aduana? Tenga cuidado. Estas decisiones resultan aún más difíciles cuando todos los que nos rodean parecen no ser honrados. Más bien, son deshonestos. Y ahí usted tiene que pensar, usted y yo no nos regimos por los parámetros del mundo. Usted y yo somos claros en que la Biblia es nuestra norma de vida y conducta. Y usted tiene que pensar que la Biblia sí es muy clara cuando habla acerca de este tema. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad. Y Levítico 19:11 nos ordena: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Quizás usted se pregunta por qué la honestidad es tan importante para Dios. En primer lugar, déjeme decirle, porque no es posible ser deshonestos y amar a Dios. Si somos deshonestos, no nos estamos comportando como Dios quiere. Realmente no estamos dando honra a Dios. Y si no fuera capaz Dios de descubrir nuestra deshonestidad, entonces nosotros podríamos esconderla. Pero Dios descubre nuestra deshonestidad. Y quiero que tenga en cuenta que Dios también es capaz de disciplinarnos. Compórtese de forma honesta, porque realmente estamos hablando de una cuestión de fe. Una decisión puede parecer honesta aparentemente, pero la persona piadosa confía de manera absoluta en el Señor Jesucristo. En esto la Biblia nos dice en Proverbios 14, versículo 2: el que camina rectamente teme a Jehová, pero el de caminos pervertidos lo menosprecia. No olvide, de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Es por eso que es tan importante este tema de la honestidad en el manejo de nuestras finanzas. Dios no solo quiere que lo amemos a Él, sino también que nos amemos los unos a los otros. ¿Sabe usted que no es posible amar a nuestro prójimo y al mismo tiempo ser deshonestos? Romanos 13, versos 9 y 10 dice que los mandamientos en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Si actuamos de forma deshonesta, le estamos robando a alguien.
Nos podemos engañar a nosotros mismos y pensar que el que sale perdiendo es un negocio o el gobierno, pero en realidad estamos robándole al dueño del negocio o a los demás ciudadanos de nuestro país. La víctima, al final de cuentas, siempre es una persona. La tercera razón por que nosotros tenemos que ser honestos es que la honestidad crea credibilidad al evangelizar. La honestidad ayuda a demostrar la realidad de Jesucristo a los que todavía no lo conocen. Nuestras acciones dicen mucho más que nuestras palabras. Filipenses 2:15 dice que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. muchas veces cuando viajo en Latinoamérica la gente me dice, ¿qué oscuridad hay en nuestros países latinoamericanos? Andrés, ¿cuánta oscuridad hay en nuestra Latinoamérica? Y yo le digo, el problema no es la oscuridad en Latinoamérica. El problema de nuestros países latinoamericanos no es de que hay mucha oscuridad. El problema en nuestros países latinoamericanos es que no hay suficiente luz. Y usted y yo tenemos que ser luminares en nuestros propios países. Por último, Dios nos exige que seamos totalmente honestos, porque aún la deshonestidad en un grado mínimo es pecado. Aún la mentira más pequeña puede hacer que se nos endurezca el corazón y que la conciencia se nos vaya poniendo insensible al pecado. ¿Cuántos cristianos latinoamericanos se han convertido en creyentes insensibles al pecado? Quizás será por eso que Dios no nos bendice como quisiéramos que lo haga. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La forma en la que tomamos las decisiones económicas todos los días es una expresión externa de una condición espiritual interna. La forma en la que nosotros tomamos decisiones económicas simplemente demuestra mis verdaderos valores y mis verdaderos principios. A veces nos decimos, pero es que si no lo hacemos de esta forma el asunto no se resuelve. O la gente me dice, bueno, pero es que así es como funcionan las cosas en nuestro país. Sin embargo, frente a este tipo de actitud, la pregunta es, ¿le creemos a Dios o solamente decimos que le creemos? Comprométase a no robar ni en lo más mínimo a su patrón, ni al gobierno, ni a ninguna otra persona. Haga un voto hoy mismo delante del Señor a andar en integridad delante de Él y a tomar una actitud valiente y militante frente a los pecados como el del soborno, la piratería, las medias verdades y la inmoralidad en su propio país. El pueblo de Dios tiene que ser honesto aún en las cosas más pequeñas. Pasemos ahora a una de las preguntas que me imagino que usted se ha estado haciendo ya por algún tiempo. ¿Cómo huimos de la tentación de no ser honrados? Una buena forma de huir es temer al Señor en una forma saludable. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Temer al Señor de forma sana no significa que Dios sea un abusador que espera la ocasión para castigarnos, sino que Él es nuestro Padre amado, que por su amor infinito disciplina a sus hijos para beneficios de estos. Es igual que el caso de unos buenos padres que tienen un hijo que roba algo en alguna tienda allí del barrio. ¿Le van a permitir los padres quedarse con lo que ese hijo se ha llevado de esa tienda? Por supuesto que no. Los padres aman tanto a su hijo que le van a exigir que lo devuelva, porque si no lo hace, su carácter va a sufrir. Y no solo le insisten que lo devuelva, sino que probablemente van a querer que se sienta tan avergonzado de ese hecho, que esa situación le produzca una impresión duradera por el resto de su vida. Por ejemplo, si robó algo de una tienda, puede que le pidan al niño que confiese su pecado al dueño y le pida perdón. ¿Qué debe hacer usted entonces si ha sido deshonesto? Esa es una buena pregunta. Cuando nos damos cuenta de que hemos actuado de forma deshonesta, tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, restaurar la amistad con Dios. Cada vez que pecamos se rompe la amistad con el Señor. En 1 Juan 1:9 nos dice cómo restaurarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos estar de acuerdo con Dios en que nuestra deshonestidad es pecado
Y después debemos aceptar su gracia y su perdón para volver a restaurar nuestra amistad con Él. Si hemos obtenido algo de forma deshonesta, tenemos que devolverlo a su dueño. Hay gente que dice, yo lo tomé prestado. Realmente lo cogió, lo robó. Levítico 6, 4 y 5 dice, restituirá aquello que robó. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. al restituir algo mostramos nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de corregir algo mal hecho. En cuanto al soborno, permítame agregar, las Escrituras prohíben claramente que aceptemos o demos sobornos. En Deuteronomio 16, 19 al 20, el Señor dice, Ni